Bueno, ya pasaron como 5 minutos, así que vamos a empezar la clase, ¿ya? Bueno, bienvenidos a todos, buenos días. Y esta sería nuestra quinta clase eh, de filosofía, ¿ya? Bueno, no sé si ustedes están informados que vamos a salir de vacaciones. Mañana, nuestro último día de clase, ya vamos a tener 2 semanas de vacaciones y estaríamos volviendo a clases el día lunes 27, ya, para que lo tengan claro. Mañana se va a hacer una actividad como a nivel del colegio, ahí en las redes sociales estén atentos al WhatsApp institucional y las redes sociales, donde van a informar a qué hora ustedes tienen que conectarse eh, para seguramente hacer como un desayuno o una once con los demás compañeros y con los profesores. Y ahí van a estar haciendo distintas actividades. Yo creo que el profe de música va a tocar guitarra y algunos profesores quizás se van a disfrazar, no sé. ¿Ya? Entonces, estén atentos ahí a la información. Va a ser entregada, me imagino que hoy día. ¿Ya? Bueno, dicho esto, vamos entonces a nuestra última clase de filosofía antes de salir de vacaciones. Y vamos a seguir hablando sobre el tema de las controversias, ya que es como lo que hemos estado viendo a grandes rasgos en todas nuestras clases anteriores, ¿ya? Hoy día lo que quiero que trabajemos son las controversias que tenemos en la actualidad, ¿ya? Lo que se está discutiendo hoy en día. Así que primero sí vamos a revisar un poquito lo que hemos visto, lo vamos a aplicar. ¿Ya? Porque vimos que era una controversia, ¿cierto? De qué cosa estaba formada. Vimos que estaba formada por la postura, desde el punto de vista, y también, ¿cierto? Cuando la controversia no era simplemente una discusión de tratarse mal, ¿cierto? Y denigrar al otro, y se derivaba, ¿cierto? En un debate, en una conversación argumentada, ¿cierto? Encontrábamos también los argumentos, ¿ya? Así que, bueno, veamos si podemos llenar este cuadrito ahora nosotros, ¿ya? Con algún ejemplo simple, ¿no? No se compliquen tanto así como el gran argumento de la historia. Algo simple, ¿ya? ¿Qué, qué controversia podemos usar? Que sea más o menos fácil de analizar. ¿Alguien quiere proponer una controversia? Algo que se discuta, ojalá actual, un tema que se discute hoy en día. Ah, estoy aquí abierto al chat por si alguien quiere. A ver, Ignacio dice que una controversia hoy en día es el tema de uso de mascarilla, ¿ya? Claro, porque falta como información, dice Ignacio, ¿ya? A ver, tratemos de ver si esa controversia no sirve, ¿cierto? ¿Cuál sería la pregunta de la controversia? Así como, eh, diríamos, ¿es útil el uso de mascarillas para eh, frenar el avance del, del coronavirus? ¿Ya? Veamos si podemos usar entonces esta controversia, ¿ya? ¿Qué posturas podríamos tener? Isidora, Isidora o Ángel o Alexander, ¿alguien? ¿Qué posturas podríamos tener? A ver, a favor del uso de mascarilla, ¿ya? Me comí la M. ¿Ya? Y en contra,
Está muy grande mi letra, no va a caber así como... No, ahora queda muy pequeño. Ahí. Bueno, si tenemos la postura a favor, también vamos a tener una postura que esté en contra. En contra del uso. Ya, aunque en realidad más que en contra o a favor del uso sería como, se entiende que es como el hecho de que se considere realmente una medida eficiente, ¿ya? En realidad deberíamos escribirlo como postura, bueno, podemos aclararlo como punto de vista, ¿ya? Estamos a favor del uso de mascarilla porque... ah, ahora no me deja escribir. ¿Qué pasó? No sé por qué ahora no me deja escribir. ¿Se habrá pegado el equipo? No. Ahí. Ya, entonces al punto de vista podríamos decir que las mascarillas son eficientes porque no permiten eh, nuevos contagios, ¿ya? Porque frenan el contagio, si se usan de manera adecuada, ¿ya? Bueno, eso es como un poco largo, pero más o menos ustedes saben la idea, ¿ya? ¿Y cuál sería el punto de vista en contra? ¿Alguien me quiere decir? Hola, Felipe. Ya alguien podría, desde un punto de vista, ¿cierto?, en contra de este uso de mascarilla, es decir, que en realidad el uso de mascarillas no es eficiente, ya que no frena realmente el contagio, ya por distintas circunstancias que vamos a ver en los argumentos. Ya, a ver, un argumento a favor, ¿cierto?, que podríamos decir es que las mascarillas frenan ¿cómo se llama? Los fluidos corporales que tenemos, como por ejemplo al toser, al hablar, ¿cierto? Las gotitas de saliva que tenemos. También cuando estornudamos, que soltamos nuestra... A ver, Felipe puso, por ejemplo, son molestas y el uso no ayuda a frenar el contagio. Claro, ese sería desde el en contra, ¿cierto? Felipe nos dice que alguien podría decir que eh, como en contra, ¿cierto? Que son muy incómodas, ¿ya? Entonces que finalmente las personas no la usan de manera adecuada, porque se están constantemente retirando la mascarilla, tomándola con las manos, ¿cierto? Entonces finalmente la mascarilla igual se contagia, por decirlo así, pues igual se toca una superficie, después tomo la mascarilla ya quedó ahí con el bicho, ¿cierto? Se lo traspasé. Entonces esta incomodidad de la mascarilla hace que finalmente no la podamos usar de la manera adecuada, ¿ya? Son incómodas, entonces no se usan bien. Ya. Eh, Otro argumento en contra podría ser que como no hay suficientes mascarillas que realmente tengan el nivel de filtro adecuado, ¿cierto? Muchas personas ocupan de estas mascarillas hechas en casa con telas que no son quizás las más adecuadas. Hay telas que son más buenas que otras para el uso de la mascarilla, pero obviamente no es lo mismo que una mascarilla realmente hecha con este fin, ¿cierto? Entonces podríamos decir que no son un buen método porque no hay acceso a las mascarillas, ¿ya? Ya, como argumentos a favor, entonces podríamos poner, como decía, ¿cierto? Lo de los fluidos, ¿cierto? Que lo frena, frena los fluidos. Lo estoy escribiendo así como corto. Obviamente uno tendría que aquí explicar mejor el argumento, ¿ya? Los fluidos de los corporales, tanto como el hecho de esparcirlos como el recibirlos, ¿se entiende, cierto? También un argumento podría ser decir que, bueno, es como el recurso que las personas tienen más a mano, ¿ya? Porque finalmente igual no es tan difícil hacerse una mascarilla,
¿ya? Y con todo este tema de que finalmente ya no usamos bolsas plásticas y empezamos a usar estas bolsas como de tela, ¿cierto? Que es una tela especial, que son como estas que es típica, no tengo ninguna por aquí parece. Esa tela, bueno, esa tela sirve para hacer mascarilla, ¿ya? También es como la tela esta que está dentro de las aspiradoras, que es como que tiene como unos circulitos, no sé cómo explicarla, explicar cómo es esa tela, pero ahí pueden buscarla ustedes. ¿Ya? Entonces que como hemos dejado de usar las bolsas plásticas, estas bolsas como que se empezaron a masificar y en realidad no es tan difícil el acceso a las mascarillas porque hoy en día la mayoría de las casas tienen estas bolsas que las pueden utilizar, ¿cierto?, para crear sus mascarillas. ¿Ya? Entonces sería como otros argumentos que podrían estar a favor. ¿Ya? Bueno, también está el argumento de peor es nada, ¿cierto? Entre que no hagamos nada y tratemos de, por último, poner alguna barrera, es necesario igual poner una barrera del modo que podamos, ¿cierto? Bueno, y así podríamos quizás buscar otros argumentos, también otras posturas, no sé, ¿ya? Quizás la controversia esta no da como para mucha discusión, pero hay otras controversias que vemos que tienen mayor discusión, mayores argumentos, como por ejemplo el tema de, no sé, la legalización del aborto, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos posturas que te van a decir, no, totalmente en contra, porque desde el punto de vista, ¿cierto?, atenta contra la vida humana, ¿cierto?, el derecho del niño a nacer, ¿ya? Que sería como la postura pro vida, ¿ya? Tendríamos la postura que está en contra del aborto, entonces desde el punto de vista de ellos podemos encontrar varios, por ejemplo, los que van a decir, perdón, postura en contra, pro vida, ¿cierto? Postura a favor esta vez, podríamos decir algunos que estarían, por ejemplo, desde el punto de vista feminista, decir que la mujer en realidad no está hecha solamente para ser, ¿cierto?, reproductora de niños, que tiene derecho a elegir, bla, 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 ¿ya? Otro punto de vista, por ejemplo, sería el que lo toma desde el punto de vista del abuso sexual, ¿ya? Entonces, digamos, bueno, estamos a favor en ciertas circunstancias, que es, por ejemplo, frente a un embarazo no deseado eh, y un acto de violencia, ¿ya? Entonces no podemos forzar a esa persona a vivir este proceso tan violento, 9 meses de embarazo, después tener el niño y qué sé yo, ¿cierto? También lo podemos ver desde ese punto de vista y así, y vamos a ver que hay muchos puntos de vista, también, no sé, desde el lado genético, por ejemplo, desde el lado incluso religioso, ¿ya? Entonces, dependiendo del punto de vista, podemos ver qué postura es a favor y qué postura sería en contra, ¿ya? De la legalización del aborto. ¿Ya? Hay otra que simplemente, por ejemplo, a favor puede ser un simple hecho de que finalmente al legalizarlo, nosotros vamos ¿cómo se llama?, a disminuir la cantidad de infecciones y de muertes que se produce por hacer los abortos de manera ilegal, ¿cierto? No sé, usando distintos métodos que en realidad no son muy eficientes y finalmente las mujeres que se aplican este tipo de abortos ilegales ponen en riesgo su salud. ¿Ya? Entonces también desde ese punto de vista alguien podría decir, bueno, mejor entonces legalizar para impedir este tipo de situación. ¿Ya? A ver, otro punto de vista que se me ocurre, económico, alguien podría decir, bueno, al legalizarlo terminamos con este negociado, ¿cierto?, como de la privatización, o sea, como grandes negocios de que finalmente nos cobran a veces millonadas por hacerse un aborto, como no es legal, tenés que ir a una clínica privada que esté dispuesta a hacerlo, te cobran un montón de dinero y lo hacen de manera ilegal porque te dicen que en realidad fuiste por apendicitis, a operarte de no sé qué, ¿cierto? En realidad te sacaron el apéndice, bueno, en realidad no fuiste por apendicitis, ¿ya? Y obviamente se hace de manera ilegal, pero cuesta mucho dinero. Entonces que finalmente si lo legalizáramos sería de acceso a mayor cantidad de gente, no habría este negocio, ¿cierto?, en que te cobran mucho dinero para eso, y no habría tanto riesgo de la salud de las mujeres, ¿ya? Bueno, sí.
Por eso hay controversias que son un poco más complicadas que otras. Ya, ahora ustedes me van a decir qué cosas se discuten en la actualidad. Ya vimos el de la mascarilla, vimos el aborto. ¿Qué otras controversias encontramos? ¿Qué otras cosas discutimos como sociedad? Hay muchas, así que solamente mencionémoslas, no es necesario que digamos las posturas y todo eso, eso cada uno lo puede ir reflexionando, ¿cierto? Importante es solamente que identifiquemos eh, qué cosas estamos discutiendo. ¿Alguien? Las que ya hablamos fueron las medidas contra el COVID, ¿cierto? Me quedó una D en vez de una S. Ya, legalización del aborto. Ya también tenemos, por ejemplo, me quedó al revés el acento porque formateé el computador y se me cambió la tecla. Ya la legalización del aborto, de la marihuana también, esa es otra cosa que se discute hoy en día. Por ejemplo, eh, el uso medicinal de la marihuana, ¿cierto? Encontramos otras posturas también, no solamente de gente que está encargada de venderla o de consumirla. ¿Qué más? Me faltó me estoy comiendo las letras, y eso que tomé desayuno. La eutanasia, ¿saben lo que es eso, no? Ya, el tema de si uno, por ejemplo, puede clínicamente en un hospital de una manera legal, por decirlo así, bueno, legal totalmente, elegir morir, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, uno tenga una enfermedad terminal, entonces te puedan aplicar una inyección para inducir la muerte. ¿Ya? O en el caso cuando, no sé, uno está muy viejito, está mal, pues ya, y ya como que no, elegir, ¿cierto? Una muerte tranquila, sin dolor, ¿ya? Eh, bueno, esa es por el lado de la eutanasia, pero también incluso en algunos países está permitido el suicidio asistido, ¿ya? Claro, ahí Felipe nos dice que la eutanasia es morir clínicamente, ¿ya? Como les digo, también está la eutanasia y también está la discusión del suicidio asistido, ¿ya? En algunos países de verdad hay centros que te ayudan a suicidarte, ¿ya? Para los suicidas. Alza de los pasajes, nos dice Felipe. Eso fue un tema bastante polémico, ¿cierto? Que incluso va a seguir siendo polémico, ¿ya? El transporte público. ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, como dato, ¿cierto? Chile está en el top 10, entre los 10 países, de hecho creo que entre los 9 países que tienen el transporte más caro, ¿ya? En relación a lo que uno gana como sueldo más o menos en promedio y lo que tiene que pagar. Estamos ahí dentro de los países más caros. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? ¿Qué otra cosa se discute? El cierre de las fronteras por COVID. Bueno, eso entra dentro de las medidas, ¿ya? De las medidas que tenemos contra el coronavirus, ¿ya? Bien, también. El matrimonio homosexual, que en algunos países hay matrimonio homosexual, en otros no, ¿cierto? En Chile no tenemos matrimonio homosexual. Dentro de este tema, ¿cierto? El matrimonio homosexual también está el tema de la adopción. Sí, permitimos que parejas homosexuales puedan adoptar o no. Ah, esta tecla. ¿Ya? Y ahí está como el debate. Bueno, es mejor que los niños se críen en centros en donde sabemos que en realidad sufren bastante, ¿cierto? Como el Sename, que pues, reciben maltrato, ¿cierto? Incluso a veces abuso.
ya abuso no solamente físico, sino también a nivel sexual y de otro tipo, psicológico, que además crece en un ambiente en que finalmente cuando salen al mundo muchos entran en la delincuencia, ¿no? En el alcoholismo, en la droga, entonces, bueno, es mejor eso o que las personas le permitamos, ¿cierto?, que estén dentro de una familia que quizás no es la típica, ¿cierto?, familia que uno piensa mamá, papá. eh, Esa es como la discusión, ¿ya? ¿Qué hay? Sí, Benjamín, no se preocupe, lo voy a añadir eso sí a la lista, ¿ya? Benjamín Díaz. Ya, a ver, ¿qué más? Dentro de las discusiones que teníamos, por ejemplo, con esto de la crisis social, ¿cierto? Vimos que se cuestionaba el sistema de pensiones, ya que son la famosa AFP, ¿cierto? Ya el sistema también de salud, donde tenemos lo de la ISAPRE, FONASA, ¿ya? Cuánto porcentaje se va a estas corporaciones, realmente cuántos sistemas de salud nos permite ingresar, bueno, todo ese tema, ¿cierto? La crisis medioambiental también ha estado en polémica, eh, ya porque ciertas personas como que niegan que hay una crisis ambiental, otras dicen que sí, efectivamente existe, ¿cierto? Entonces, también ahí está ¿cómo se llama? Esa discusión. También el feminismo hoy en día está en polémica. Ya, la reforma constitucional. Más, bueno, toda la corrupción, porque, bueno, ahí tenemos hartas cosas que entran dentro del tema de la corrupción, ¿cierto? Que tenemos, por ejemplo, la colusión de las empresas, como la que hubo con el tema del papel confort y las farmacias que se ponen como de acuerdo en subir los precios, ¿ya? ¿Qué más? Emitir boletas falsas, ¿cierto? Financiamiento ilegal de campañas políticas. Ahí tenemos los casos de Penta, de SQM, Cabal también. ¿Qué más tenemos? Bueno, todo lo que es malversación de fondos. Ya hemos visto así como los boches que hay con el dinero de los militares y dentro de los carabineros, ¿cierto? Que finalmente ocupan el dinero público por ejemplo, tener una gran casa de vacaciones, no sé, una casona vacacional, ¿cierto? O darse unos banquetes gigantes para Navidad, para el Día del Carabinero, no sé, y así van ocupando generalmente recursos que son públicos para, no sé, pues, para que alguien tenga un genial auto, ¿cierto? Todoterreno, no sé. ¿Ya? La educación también ha estado harto en polémica, el tema de que finalmente la educación en Chile genera segregación, ¿ya? Como dependiendo de tu comuna, de tus recursos, de tu situación económica, ingresas a una educación distinta, entonces eso te permite también menos movilidad social, porque entras a universidades distintas, ¿ya? Dependiendo también de cuánto puedes pagar y todo eso. La igualdad salarial también es otra cosa que se discute, ¿ya? O sea, en fin, en realidad tenemos muchas cosas que se pueden discutir, ¿ya? También dentro de la crisis social, me acuerdo que se estuvo discutiendo el tema de los saqueos, por ejemplo, ¿ya? Eh, y la ley anti-encapuchados, que bueno, eso ya una controversia resuelta, pero también se estuvo discutiendo, ¿cierto?, entre el Parlamento. Bueno, y así podemos, el sistema tributario, bueno, muchas cosas las que se discuten hoy en día, ¿ya? Y dentro de eso, vamos a ver así como ya como más actual, ¿cierto? Más reciente, eh, algo que se ha denominado el nacionalismo de vacunación, ¿ya? Y es que en el fondo, ciertos países como Estados Unidos principalmente,
están más preocupados en vez de resolver el conflicto del coronavirus, ¿cierto? En que en realidad se necesita como el, el esfuerzo mundial, ¿cierto? A nivel mundial, de todos los científicos, ojalá todos los recursos que podamos tener para la creación de fábricas donde se puedan después producir en masa las vacunas, ¿cierto? Ver cómo distribuir esas vacunas, ya por ejemplo si vamos primero a vacunar a los doctores, ¿cierto? De todos los países, para que ellos no sigan contagiándose y puedan sanar a las personas y a la vez, bueno, en fin. O vamos a, por ejemplo, si se crea en Estados Unidos, entonces se van a vacunar primero los estadounidenses y una vez que tengan todos ellos vacunas, ahí recién van a soltar la vacuna para otros países. ¿Ya? También, ¿cuánto va a costar la vacuna? ¿Quién va a recibir ese dinero? ¿Ya? Por ejemplo, también se han preguntado si debería haber una diferencia de precios, por ejemplo, países que tengan más dinero deberían quizás pagar un poco más por esa vacuna, permitiendo que otros países más pobres, ¿cierto?, puedan tenerla gratuita o pagar mucho menos, como para que puedan finalmente pagarla, porque si es muy cara, va a haber mucha gente que no se va a poder vacunar, ¿ya? Bueno, al respecto de esta controversia, les voy a mostrar aquí un extracto de un documental que está en Netflix, creo que también está en YouTube varios capítulos, que es súper bueno, cada capítulo dura como unos 23 minutos aproximadamente, y bueno, hay varios temas, pero ahora sacaron como una temporada que es solamente de coronavirus, ya, son como 4 capítulos, y se llama, por si lo quieren buscar después, se llama En pocas palabras, ya, y tienen distintas temporadas, algunas como que hablan de la música, de, bueno, distintos tipos de temas. Vamos a salir de aquí para que lo puedan ver en pantalla más grande. Ya. Está muy bajito. Ahora sí. Pero los nuevos tipos de vacunas no tienen fábricas suficientes o en lo absoluto. Así que algunos están apostando por sus candidatos y construyendo fábricas para los que podrían sobrevivir a los ensayos. Después de todo, se están invirtiendo miles de millones para ahorrar billones. Y aunque pudiéramos fabricar suficientes dosis, necesitaríamos vacunar a la población de todo el mundo. Y ahí es donde la política puede interponerse. Have a specific vaccine that we believe will be able to protect millions of people against this new H1N1 flu. Durante una epidemia de gripe porcina en 2009, una empresa australiana fue de las primeras en fabricar la vacuna. El gobierno la obligó a vender primero dentro del país. Canadá hizo un movimiento similar. Y mientras Estados Unidos prometió donar parte del suministro, esperaron hasta que la epidemia terminara. Por lo tanto, sí importa dónde se fabrica la vacuna. Nacionalismo de vacunación. Sí existe. Estados Unidos quiere comprar las compañías de biotecnología con mejores contendientes. Existe una larga tradición de poner el interés nacional por encima de los demás y eso a menudo se relaciona con los que tienen el dinero. Los líderes mundiales se han reunido y llamado a la cooperación. Una pregunta, ¿se escuchaba? Porque me acabo de dar cuenta que yo estaba con el audífono. Yo no sé si se escuchó. ¿Alguien me puede confirmar? ¿Están ahí? ¿Se escuchaba? Ah, ya, bueno, si no estaba haciendo el loco. Ya. Commitment to ensuring equal access is the key. Victory against this virus cannot be declared before effective vaccines and therapeutics are made available to all in need around the world. Pero hasta mayo, Estados Unidos no se ha unido. Quien pueda comprar la vacuna también dependerá del precio. ¿Cuánto debería costar? ¿Los países ricos deben pagar más y los países pobres pagar menos? Además, si esta vacuna la desarrolla una compañía farmacéutica grande, ¿cuánto dinero se le permitiría ganar por venderla? Recuerden, la mayoría de estas vacunas tienen fondos privados. Y según lo mucho que han subido las acciones de sus creadores, algunas personas ven claramente ganancias potenciales. Pero hasta ahora, algunas compañías como Johnson & Johnson han prometido hacer la vacuna asequible, costando $10 la dosis.
Y eso es crítico, porque una vacuna solo funcionará si la reciben miles de millones de personas, incluyendo los que no la pueden pagar. Para vacunar a suficientes personas, necesitaremos tener más de un ganador. Esta carrera no solo enfrenta a los candidatos, es entre la humanidad y este virus. Bueno, ahí después si ustedes quieren ver el reportaje completo, como les digo, se llama En pocas palabras el programa y bueno, es súper bueno en realidad porque uno aprende harto de algún tema en específico en solamente 20 y tantos minutos, ¿ya? Entonces es bastante bueno y se los recomiendo. Y bueno, ahí entonces vimos, poner esta cosa, ¿no? Ahí entonces vimos esta polémica que se está generando últimamente entre Estados Unidos y China principalmente, porque Estados Unidos incluso dijo que China estaba saboteando la producción de vacunas de Estados Unidos, estaba como tratando de impedir, ¿cierto?, que ellos pudiesen ser los primeros en desarrollar la vacuna. ¿Ya? China, por otro lado, los desmintió y dijo que en realidad no era así, que si querían acusarlos de algo, que realmente presentaran pruebas. ¿Ya? Según Estados Unidos, tiene pruebas de que China ha intentado sabotear, pero tampoco las han presentado. Y China dijo así abiertamente, bueno, muestren sus pruebas, es que las tienen. ¿Ya? Y entonces China acusa, por otro lado, a Estados Unidos de en realidad estar generando una competencia, ¿cierto?, por qué país llega primero a desarrollar la vacuna, siendo que en realidad el llamado es a la colaboración, ¿ya? A que incluso el financiamiento de estas vacunas se pueda mover, o sea, por ejemplo, que de un país si no tiene los recursos para hacer la vacuna en su mismo país, pueda así aportar con fondos, ¿cierto?, a universidades que estén trabajando en la cura o laboratorios que estén trabajando en la elaboración de la vacuna. ¿Ya? En cambio, Estados Unidos, los fondos que ha tenido, los ha usado para comprar, ¿cierto?, los derechos de, por ejemplo, le entrega dinero a no sé, a algún laboratorio de otro país, pero con la condición de que después ellos les tienen que entregar cierta cantidad de, no sé, 300.000 vacunas, por ejemplo, a ellos, una vez que descubran la vacuna. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es como de las cosas que se están discutiendo hoy en día como más recientemente. ¿Ya? Bueno, entonces volvemos al tema tan discutido sobre el nacionalismo, esta vez con las vacunas. Ahí Ignacio nos comentó algo. En mi opinión, dice, lo ideal sería que todos puedan tener vacunas, pero conociendo la naturaleza del ser humano, esto no será lo primero que querrán. Lo que conlleva ser el primero en crear la vacuna es que aquel que lo haga será el primero en recuperar economía rápidamente y seguramente ganar una gran ventaja. Sí, pues, efectivamente, Ignacio, como nos comenta, ¿cierto? El factor, estamos analizando los factores de por qué se genera esta controversia, ¿cierto? ¿Por qué se generan estos dos bandos? Tenemos un factor ahí importante que es el tema de la economía, ¿ya? Y en realidad este es el interés real que tiene Estados Unidos en ellos llegar primero a encontrar la vacuna, ¿cierto? Porque dicen esto es importante para nosotros para poder reactivar nuestra economía. ¿Ya? Entonces ese es un factor que tenemos dentro de esta controversia, ¿ya? Y bueno, a la larga, una vez que ya esto pase, qué sé yo, la controversia, cuando ya se haya discutido bien, ¿cierto? Ya se hayan visto las consecuencias a la larga de esta controversia, lo ideal sería que como consecuencia de ella, ¿cierto? Logremos realmente una mayor conciencia de que en realidad el planeta, ¿cierto?, es uno, no está dividido en realidad, o sea, tenemos distintos países, pero el planeta sigue siendo uno. Entonces, empezar a tener una mirada más global, pero no en este sentido como de globalización que simplemente es mover la economía, sino de una perspectiva más cosmopolita, ¿ya? Que cosmopolita quiere decir que en el fondo no importa el país, sino que uno es ciudadano del mundo, ciudadano del planeta Tierra, no ciudadano de X país. ¿Ya? Cualquier persona debería tener acceso a todos los derechos sin importar su país. O sea,
Si aquí no pueden llegar y matarte en la calle, tampoco puede ser que cuando te vayas, no sé, por ejemplo, no sé, a algún país turco, por ejemplo, alguien pueda llegar y tirarte un balazo, ¿ya? Que tus derechos deberían valer globalmente, ¿cierto? En todo el planeta. Entonces quizá esta discusión finalmente termine derivando, por ejemplo, en ese tipo de cosas, ¿ya? Viéndolo de manera positiva, ¿ya? Eso es lo que se espera generalmente, bueno, lo que nos ha mostrado la humanidad, o sea, la historia, que finalmente las controversias sí tienen implicancias positivas, ¿ya? Generalmente se avanza en derechos mediante las controversias. ¿Ya? También se avanza en el progreso humano, en el progreso científico. Entonces, incluso esta controversia nos puede llevar a que realmente, no sé, por ejemplo, desde el lado de la ciencia, ¿cierto? La ciencia sea realmente para todos, no realmente que la ciencia esté, para variar, ¿cierto? Ligada a la política y a la economía, que ha sido como lo que ha pasado siempre, ¿ya? Porque finalmente muchas veces se quiere avanzar en la ciencia y realmente ahí el tope, ¿cierto?, es que no les dan el financiamiento porque no lo encuentran suficientemente útil, porque no son, por ejemplo, a ver, problemas del tercer mundo no se solucionan en el tercer mundo, ¿ya? Porque obviamente el tercer mundo no tiene los recursos para desarrollar tecnológicamente, científicamente, lo que se necesita para superar sus problemas. Pero los países que sí podrían, tampoco lo hacen porque total a ellos no les afecta. Entonces, finalmente nadie investiga cómo solucionar ciertos problemas del tercer mundo, ¿ya? Y bueno, y a raíz de este tipo de controversias, finalmente eso quizás pueda a la larga, no digo mañana, no digo el próximo año, a la larga pueda ir cambiando, ¿ya? Y que finalmente la ciencia esté al servicio de toda la humanidad, más que de una economía de un país. Bueno, voy a dejar de grabar, pensé que ya había dejado de grabar.